Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de esta serie, en esta tercera temporada, en la que ya estamos de Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte. Ya, pues los que estáis en YouTube viendo este episodio, ya veis aquí a mi lado a Marian. Los que no, pues que sepáis que dentro de poco la vais a tener aportándonos sobre un tema muy, muy, muy importante y de mucho peso, y en el enfoque de psicología consciente todavía más, como es el concepto de la sombra. Curiosamente, últimamente me pregunta mucha gente por eso y aquí Marian hoy nos va a ayudar a todos a aclarar esa duda. Así que sin dejar un minuto más, Marian, muy buenas, bienvenida de nuevo aquí a tu espacio. Hola Luis, encantada de poder comunicar lo que me van preguntando a mí también. Exacto, así es. Eh, que por supuesto podéis preguntar, podéis dejar en comentarios ahí donde estéis. Ya sabéis que en marianponte.com pues podéis ahí dejar un mensaje, enviar un email a Marian sobre temas que os gustaría conocer un poco más o sobre vuestro caso concreto si lo que queréis es la ayuda directa de Marian o de algunos de los cursos y los webinars que ya tiene allí en su plataforma. Marian, yendo directo al grano, ¿qué es la sombra? La sombra es todo lo que a nivel práctico hemos ido creando por vivir en esta existencia, que nos afecta, que no nos permite crecer y que de alguna manera se ha acumulado como sufrimiento, como dolor, como programas, como patrones. Y Vale. todo aquello que también muchas veces negamos de nosotros mismos o no queremos afrontar o ver y que está ahí y que no y que implica pues mirarlo de frente, asumirlo y transformarlo en otra versión, una versión de comprensión, en una versión de humanizarte y de tener esta sabiduría, porque al fin y al cabo todo lo que nos ha afectado, si nosotros lo miramos desde el aprendizaje, nos permite crecer y entender a otras personas que también transitan por dificultades. Vale. Entonces, la sombra nace o se hace. Es decir, todos nacemos con una sombra o no nacemos con sombra y la vamos creando y alimentando pues con esos dolores que vamos acumulando, como tú decías. ¿Dónde estarías más respecto de eso? Mira, aquí hay diferentes cosas. También hay una sombra colectiva y social, que eso Vale, también nos afecta por impacto. También hay unas antecedentes familiares que se transmiten en generaciones y que de alguna vale, manera te impactan donde tú estás viviendo. Luego, ya depende de las personas que creen o no en otras vidas, donde también se puede venir con cargas determinadas. Entonces, todo ese conjunto, más lo que vamos construyendo, y evidentemente recuerda que cuando somos niños, la escuela, la familia y todo lo que vamos viviendo en una sociedad, de alguna manera nos permite muchas veces tener que reprimir. Entonces vamos reprimiendo, vamos generando una ideación conforme a ser importantes o a tener pertenencia, y todas esas renuncias que muchas veces no son cuestionadas y que muchas veces nos alejan de poder conectarnos con nuestra esencia interna, eso nos va a generar bastante sombra. Entonces gran parte se hace, pero también depende de cómo está la pureza de cada ser que viene a este mundo ujú, y qué vale, recorridos tiene. Entonces ahí hay diferencias en cuanto a cuánto tiempo vives, cómo has vivido, más los apegos que has construido, o sea que todo es un sumatorio que te permite vale, comprender para enfocarte de otra manera en la vida, ¿no? Y para ir superándote y ujú, de ahí transformar lo que has construido, que te ha dado una sabiduría de lo que no eres, y llevarlo a algo que sí eres y que te da estabilidad y te da visión y al mismo tiempo te ayuda a ayudar a otros. vale. O sea, entiendo que en el fondo es algo con lo que, o sea, que se hace, pero que entendemos que se nace con ello simplemente porque lo hicimos en otro momento, ¿no? O lo hicimos desde la conciencia colectiva o lo hicimos desde
la conciencia de la familia o incluso si creemos pues, en procesos en vidas anteriores, depende de la creencia de cada uno, de cada uno. Y entonces, claro, cuando naces desde ahí, naces con una carga, ¿no? Con una sombra ya heredada que podría parecer que es la sombra con la que nace ese niño o esa niña, pero que de alguna manera se fue creando. Eh, es decir, a lo mejor si fuéramos al inicio de los tiempos, tú dirías que, no quiero meterme en religión por supuesto, ¿no? Pero dirías que en el inicio de los tiempos de toda esta cadena de reencarnaciones o de conciencia colectiva, ya había sombra o que las primeras almas que llegaron aquí am, para transitar por aquí y vivir su experiencia vital y de aprendizaje venían sin sombra y en el proceso de pasar esta experiencia la fueron generando, la fueron creando y traspasando. ¿Cómo te lo imaginas tú? A ver, yo me lo imagino como diferentes sociedades que han ido evolucionando según lo que se ha ido viviendo, según los ciclos, según las creencias, si han habido o no religiones, cómo Ujú, se han organizado las sociedades, quién eran los dirigentes. Evidentemente eso ha podido facilitar tránsitos de civilizaciones donde ha habido menos sombra o donde ha podido haber colaboración y otras donde la competencia, la agresividad y la búsqueda de interés personal o elitista también ha estado, porque ahora, por ejemplo, ujú. podemos ser conscientes de cuánta tendencia hay por la dominancia, por el poder, y tampoco importa demasiado a quién se arrastra. Entonces, Vale. hoy se puede ver perfectamente que hay, ¿no?, esas fuerzas contrapuestas donde cada individuo tiene que encontrar el equilibrio y esas fuerzas también están dentro de nosotros, porque también vivimos con ello, porque cuando nacemos, en función del momento en el que estamos y lo que en ese momento se está moviendo, qué influjos se están moviendo, qué impactos, ¿no? Desde impactos, pues que los que creen en astrología, ¿no? Desde otros impactos, que son muchos y Ajá. que desconocemos, porque nosotros no podemos controlar todas las variables, eso está claro, ¿no? Desde energías, desde los entornos, qué memoria tienen los entornos, porque los entornos también tienen su memoria, todo tiene su Ya. memoria. Entonces, Vale. desde información, porque todos son paquetes de información en la vida y en el universo, desde ahí nosotros, de alguna manera, somos como una arcilla que nos podemos ir modelando, pero todos esos influjos nos afectan. Y dijéramos que es una interacción recíproca. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo lo que creo es que han habido diferentes civilizaciones, unas con más solidaridad que otras, y que en función de los choques que se van produciendo, nosotros podemos evolucionar hacia nuestra pérdida de identidad y desconectarnos de quiénes somos, o utilizar eso como un empuje y una fuerza y un crecimiento y un fortalecimiento para tener muchas más herramientas de volver a tu ser y tener más comprensión. Eso, lo que haga cada uno con ello, es lo que marca la diferencia. Bueno, Marian, yo sobre eso que comentas, eh, esa parte de alcanzar el equilibrio, de buscar el equilibrio, ¿no? De equilibrar nuestra sombra, yo siempre he traído eh, una creencia o un aprendizaje que hablaba de el potencial de la persona era un poco el opuesto también del tamaño de su sombra. Es decir, personas que tienen una sombra muy grande es porque, por otro lado, como el yin y el yang, ¿no? Tienen una potencialidad de lo bueno muy grande. ¿Eso es así? O tú puedes tener una sombra muy grande y, y no ser tan bueno en el otro lado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O viceversa. Mira, es que como todo, depende de cómo puedas lidiar con eso, porque si tú estás con muchísimo trauma, sufrimiento, dolor y falta de visión, la superación también es mucho más difícil. Y eso también puede hacer que sea más acumulativo lo que te pueda venir después, más retraumatizante, y que de alguna manera participes y coparticipes de ese sufrimiento con el que estás viviendo, de esa visión y de esa resonancia. Y piensa que también lo similar muchas veces energéticamente o a otros niveles atrae lo similar, porque son cosas que no hemos aprendido, y también se reproduce lo que necesitas poner el acento para que tú te liberes y a partir de ahí te des amor. Entonces, a veces resulta que tú puedes haber acumulado tanto sufrimiento
que abrir conciencia va a ser mucho más difícil, dependiendo del grado y el impacto y la edad y la intensidad. O sea que aquí hay variables, ¿no? Ciertamente, cuando tú puedes suavizar y esa arcilla que la vas moldeando, la vas liberando y tú vas capacitándote para que eso se transforme en una visión más allá de ti, tus capacidades y la posibilidad de ayuda es mucho mayor. Vale. Porque has superado el juicio y has superado el influjo, puedes comprender pues, que hay cosas en la sociedad que puedes cuestionar, desde las creencias, desde los mitos, los dogmas, y te has tenido que deconstruir. Pero como bien sabes, deconstruirte requiere un proceso de transformación después para, de alguna manera, rellenarlo de otro estadio. Esto es un Vale, proceso difícil. sí, como siempre hablamos, ¿no? Que cuando integramos algo, vaciamos ese espacio, por decirlo, de dolor y tal, hay que rellenarlo también, ¿no? Em, sí, sí, esa parte me parece muy interesante. ¿Tú dirías que con esto que hablabas, esa dependencia de la edad, ¿no? ¿Tú dirías que existe como una dificultad mayor para hacer la transformación conforme nos hacemos mayores? ¿O no? ¿O es al contrario? ¿Son los menores, los adolescentes, eh, los que, los que están con más dificultades para permitirse y aceptar esa transformación? ¿Cómo dirías tú si tienes ahí en tu experiencia de trabajar con tantas personas como, mira, yo conforme veo que la persona se hace mayor, es como que está o menos propensa al cambio interior o demasiado arraigada o todo lo contrario? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es un caso de cada persona en el sentido de que muchas veces hay miedos y hay Ya, etapas que se han podido superar, ¿no? Que te han creado una confianza en ti, una superación y una visión de vida. Entonces, la edad también te da una perspectiva y una madurez, cuando más o claro, menos has ido sorteando etapas que los jóvenes no tienen, que también pueden de alguna manera tener impulsividad y menos reflexión. claro, Entonces, como volvemos a decir, es un poco el equilibrio. Si tú has acumulado toda tu vida miedo e indefensión, evidentemente vas a llegar a una edad adulta con montones de dificultades y el miedo al futuro, el miedo a la vejez, lo que pueda venir, todo eso se va a acentuar, el miedo a la muerte. Pero si tú claro, has pasado etapas donde te has sentido con validez, tienes un gran apoyo, un gran entorno y has consolidado aspectos donde lo miras con más amor y una flexibilidad, pues va a ser fácil. Sí es cierto que es difícil crecer en este mundo donde la vejez cada vez tiene menos valor, la solidaridad se va perdiendo y muchos adultos y gente mayor han perdido ese arraigo que antes se les consideraba como personas sabias que podían aportarte y ahora prácticamente están en la sí, ausencia. se Pues les claro, aparta. aquí tenemos que contar, claro, aquí tenemos que contar cómo la sociedad también mira y se relaciona con estos adultos y de qué manera estamos depositando unos valores y unos conocimientos. Entonces, claro, si tú vives en la absoluta soledad, a lo mejor has tenido 8 hijos, Mm, pero nadie te trata, pues tu vida puede carecer de sentido. claro, Y ahí entraríamos en estados depresivos o en estados de ausencia. Por eso también decirte que en este momento muchas personas que son más mayores pues tienen muchísima soledad y eso ya, está pasando, ¿no? Desde hace años. En otras épocas era otra manera de mirar. Entonces también afecta cómo enfocamos y cómo la sociedad enfoca la relación con los valores. Y ahí pues facilitará ese valor añadido que tienen las personas mayores, que tienen una sabiduría de la cual podríamos coger aspectos y nutrirnos. acortar caminos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que en esta primera parte hemos dado un repaso, ¿no? Unas ideas generales sobre cómo entender la sombra y cómo nos afecta. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y en nada volvemos para quizá entrar en unos aspectos más prácticos de cómo lo puede abordar la persona, ¿no? Que vaya viendo que esta sombra le va llevando demasiado, ¿no? O va tomando demasiado el control. Así que volvemos en un minutito.
Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente. Bueno, pues después de esta pausa ya estamos aquí de nuevo. Estamos hoy hablando de algo tan interesante como la sombra, que dentro de la psicología consciente tiene una fuerza importante y es un apartado importante de trabajo, de la forma de interpretar desde ahí muchas de las cosas que nos ocurren. Y ahora estamos en esta parte donde intentamos ser más prácticos, más orientados a la persona. Digamos, Marian, que una persona empieza a incluso a ver este capítulo o le resuena lo de la sombra o ha leído un poco, porque también hay, no sé, Carl Gustav Jung, por ejemplo, habla, o Jung, no sé cómo se dice exactamente, habla mucho de la sombra y, y dice, oye, pues será eso lo que tengo, ¿no? Será esa sombra la que me está haciendo sentir todo este dolor o actuar de esta forma, ¿vale? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Por dónde debe continuar esa persona? Sí, ciertamente Jung es el que acuñó el término, así que realmente viene de él, ¿no? Pues lo primero es no poner de alguna manera crítica o juicio a cada aspecto que nos gusta de nosotros, porque una de las dificultades para poderlo superar es que queremos ser buenos, perfectos, tener una imagen, que nos acepten, que nos quieren, y entonces muchas veces estamos siendo complacientes o estamos forzando un personaje y estamos dando imágenes que no son. Entonces lo Claro. primero es ver las inconsistencias, las incoherencias y intentar comprender cómo se gestó, cuál es su origen y qué es lo que hace que permanezca ahí. Porque veremos que ahí hay muchos miedos, muchas inseguridades y que justamente el darse cuenta de ello ya está no pudiendo posibilitarte sacar más potencial. Claro, esa toma de conciencia ya te da una primera oportunidad, ¿no? De poder abordarlo. Muy Sí. bien. Segundo, también tomar en cuenta todo lo que te rechazas y a qué te resistes. Eso es difícil como ejercicio, pero Ujú. sí da un montón de información de qué es lo que hace que tú te veas con malos ojos o que en un momento determinado pues te cueste afrontar ese aspecto de ti, porque te gustaría que fuera de otra manera. Entonces, en esa lucha te das cuenta que evidentemente ahí no hay paz. Vale. Eso es otro aspecto importante. Luego, si tú miras situaciones que te siguen afectando y que se supone que eran antiguas o que has trabajado, Ujú. también te está diciendo que todavía hay aspectos que posiblemente no has podido verlos con ojos conscientes, con ojos más amorosos y desde una visión más integrada. Porque vamos a darnos cuenta que integrar todos los aspectos que se han fragmentado, todo lo que no te gustaría rechazar y no tener en tu conciencia, es lo que se va generando también como sombra. Ujú. Entonces, a más Vale. capacidad tengas tú de no ponerlo fuera de ti o debajo de la alfombra o que se vaya al subconsciente, eso es lo que va a facilitar que vayas teniendo una coherencia, una integración y una integridad. Entonces, cuando te dicen cosas que a lo mejor rechazas, por ejemplo, puedes decir, ¿hay algo de esto que me hayan dicho o algo que yo vea que es así antes Ujú. de rebotarme, no querer escuchar? Entonces, son Vale. ejercicios también de observación Ujú. y de autoconsciencia. Es decir, yo me he dado cuenta que aquí estaba contestando mal o Vale. que me lo he tomado personalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué hace que yo lo viva como un rechazo, como un castigo, como una negación? Y esto que estoy manteniendo, ¿de dónde viene y qué está pasando? ¿Me está pasando con más personas o solo con esta? Entonces esas pequeñas preguntas te Vale. van a dar espejos de lo que estás manteniendo, lo que está en tu interior y que de alguna manera está en confrontación y no te permite darle la visión desde el ser. Y cuando empezamos a darnos cuenta que eso que no nos gusta forma parte de todos y que Ujú. justamente darnos cuenta que todo es un reflejo de todo y que depurarlo es justamente dar visión, irse hacia la compasión o la comprensión y esa neutralidad que te permite después ver la sombra como un aspecto natural a superar y como algo que venimos
a facilitar ver para realizarnos. Claro. Entonces, ese juicio baja, Ujú. deja Muy de bien. tener sentido. O sea, claro, conforme ibas hablando, yo iba haciéndome las preguntas, ¿no? Porque también, evidentemente, tengo mis sombras, ¿no? Y, y una de las cosas iniciales que decías me parece muy interesante y es que lo primero que tenemos que establecer es una relación con la sombra de, no sé si expresarlo así, pero amigable. Es decir, no puedo resolver mi sombra si estoy peleado con ella, ¿no? Si trato de ocultar, de negar, de... esa parte creo que nos ayuda mucho a todos los que te estamos oyendo a ver que quizás esa es la primera fase, a entender que aunque haya un conflicto con ella, no lo puedo resolver si directamente solo estoy confrontándome o estoy mirando para otro lado, ¿no? Y luego, claro, me hacías todas esas preguntas y yo decía, vale, yo voy identificando, ¿no? Por ejemplo, siempre me venía una de mis focos más importantes que es la relación con mi pequeña, ¿no? Con mi hija. Yo decía, vale, me enfado con ella y porque hay veces que intento controlarla demasiado para que sea perfecta, pero luego me cabreo conmigo porque no puedo forzar tanto eso, ¿no? Hay que dejarla que sea. Y, y tengo identificado esos momentos donde me frustro muchísimo porque en el fondo me reconozco incapaz, ¿no? De ejercer esa función, quizá con unas expectativas de cómo debe ser y a lo mejor es todo mucho más natural, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo todo eso, digo, claro, conscientemente, ¿cómo hago para cambiar todo esto? Porque todo esto nace de mi interior, brota y yo no lo puedo controlar, ¿no? Me hago esta pregunta porque, sobre todo, supongo que las personas que se están acercando a este mundo se la hacen, ¿no? Yo sé que hay herramientas, que hay trabajos que podemos hacer, pero para las personas que se hacen esa pregunta, vale, si voy identificando la sombra, casi estoy dispuesto a hacer un poco las paces con ella para tratar de resolver y no estar enfrentada, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Necesito la ayuda de alguien? ¿Lo puedo hacer solo o sola? Bien, lo primero es preguntarse cuál es el miedo para querer que otra persona siga las directrices que tú consideras que es lo mejor para ella y a qué nivel es lo que ella necesita aprender o percibir. Entonces, si tú ves cuál Vale. es el miedo, también puedes darte cuenta de los miedos que tienes que trabajar tú, porque de alguna manera tu hija también te está dando aspectos que tú proyectas en ella para que tú te veas. Entonces, todo Ujú. lo que tú vas resolviendo se va resolviendo en ella. Vale. Y por el Perfecto. otro lado, que eso es importante, también decirle a ella, papá a veces tienes dificultades, pero no te quiere perfecta, sino que papá se enfada con él mismo y darle una explicación de que ella lo está haciendo muy bien y que simplemente a veces los adultos tienen maneras de enfocar y visión que parece que estén enfadados con los niños, pero que simplemente es por situaciones e interpretaciones que papá tiene, pero que va corrigiendo y que es normal porque todos tenemos errores. Y vas de alguna manera enseñándole que la perfección no es parte de lo que nos va a ayudar a crecer. Ahora, la corrección sí, Vale. y el vivirlo de una forma natural. Pues también que te Vale. vea a ti con situaciones donde te cuesta y normalizarlo, le ayudará a ella a normalizarlo, porque piensa que como padre siempre está siendo un modelo. Sí, sí, Entonces, claro. esas explicaciones pequeñas que le hacen el mundo razonable es una manera de que los niños crezcan sin traumatización. Ujú. Porque si no, no pueden interpretar esos desajustes o esas inconsistencias que pueden ver de los padres. Pero si los padres se autorresponsabilizan y lo normalizan, también está siendo un modelo explicativo para que ellos aprendan a no sentirse responsables de cosas que no son suyas. Ujú. Totalmente, la verdad es que en cierto modo lo intento, ¿eh? Lo intento hacer de esa forma. Am, y eso al menos me ayuda a limitar, ¿no? La mala influencia, ¿no? O las malas emociones que le Pero pueda transmitir. a lo mejor en tu infancia, como te modelaron tus padres, también está afectando como modelas a tu hija. Entonces, mirando tu infancia, Seguro, muchas, segurísimo. muchas cosas te van a dar las pistas de lo que a ti te ayudó, lo que no te ayudó y de qué manera lo puedes ver y soltar
para no poner la misma carga o la misma visión en la relación con tu hija. Es fácil que muchas cosas se copien. Y al hacer eso es como estoy trabajando mi propia sombra, porque esto digamos que lo que está intentando es minimizar los efectos negativos de mi sombra y mis reacciones en ella, ¿no? Pero al hacerlo ya estoy trabajando mi propia sombra para que no vuelva a ocurrir, o hay algo más que debemos ir haciendo. A ver, si tú conectas con el dolor, lo sientes y lo sueltas, y además le pones consciencia, eso en Ujú. principio no se repite. Si ves que Vale, algo se va repitiendo, es un patrón más profundo o algo que tendrás que ver cuál es el origen auténtico y si viene de eso es. alguna que otra experiencia impactante o se han acumulado distintas experiencias. Porque, a ver, nosotros tenemos muchas capas y todas Ujú. esas capas que vamos poniendo una encima de la otra, podemos estar sintiendo una inercia, pero después a veces son edades muy tempranas o momentos donde el niño no podía protegerse o defenderse y tuvo Claro, que asumirse, tuvo que tragar aquella situación o desvincularla porque no podía sostenerla. eso Entonces es. todo depende del grado de profundidad donde estén esos impactos y de alguna manera esa pérdida de conciencia donde no se podía integrar la información. Muy bien. Fantástico, Marian, te agradezco mucho porque además creo un poco egoístamente, ¿no? Por la ayuda que me has dado y porque creo también que muchas veces para las personas que están viendo y oyéndonos, aterrizar en algún caso concreto, ¿no? Les ayuda a empatizar con lo que podría ser en su situación, ¿no? Creo que el día de hoy ha sido un, muy amplio, muy desde lo general a lo particular y a lo concreto y que podemos estar ayudando espero, a muchas personas que nos estén oyendo y viendo hoy y en el futuro, porque este es un tema que está aquí siempre, durante toda la humanidad y cada vez que venga alguien a escuchar sobre esto, pues será actual y será reciente. Así que nada, terminamos aquí, si te parece bien. Te agradezco muchísimo, como siempre, todo lo que nos has aportado y a todos los que estáis ahí, ya sabéis, campanita, suscribiros, para que os vaya avisando la aplicación o la red social en la que estéis, que vamos sacando nuevo contenido y en marianponte.com ya sabéis que tenéis todo ahí bien ordenado y bien integrado. Marian, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.